Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Nuevamente en noche de martes conectados con el propósito de entrar en vuestros hogares con la palabra de Dios y anhelando y deseando también que seamos bendecidos y seamos prosperados por medio de esta palabra que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Tengamos una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos de ti, Señor, por la bendita oportunidad, Dios mío, de presentarnos, Señor oh Dios, en esta hora y tener acceso al trono de tu gracia. Estamos pidiéndote, por favor, que tú nos bendiga, que tú nos prosperes, Señor oh Dios, y por sobre todas las cosas que tú derrame sobre nosotros un espíritu, Señor, de sabiduría y de entendimiento, Señor oh Dios, para ser prosperados por tu palabra y ser también edificados como familia. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche un tema que lo titulé El Padre enaltecido y la esposa dominante. Eh, quiero referirme o quiero tomar de base unos versículos bíblicos que aparecen en Génesis capítulo 17 a partir del versículo 1. Quisiera hacer mención que la historia de Abraham y de Sara es una historia muy conocida y, y también quisiera hacer referencia al hecho de que Abraham fue llamado por Dios y fue llamado de manera que Abraham no solo escuchó, sino que también obedeció. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y definitivamente ese fue un acto de fe extraordinario en tierra de idólatras y también en medio de una familia que no servía a Dios. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Dios escogió a Abraham y lo llamó para que saliera de aquel lugar donde había nacido, se había criado, y entendemos por la palabra del Señor no solo que salió él, sino que también salió su esposa, y creo firmemente que el trato de Dios no solo era con Abraham, sino que también era con su esposa. Conocemos a través de las escrituras, ¿verdad? Acontecimientos importantes que tienen relación con este matrimonio. Pero quiero hablar del día en el que el Señor tomó la determinación de cambiar su nombre. Eh, Definitivamente los nombres están relacionados de alguna manera con el accionar de la vida de uno. Y esos nombres, bendito Dios, en algún momento en las escrituras fueron cambiados. Pareciera ser como si cuando Dios tomase la determinación de cambiar un nombre, entonces se altera o se cambia la genética de esa persona. Estoy hablando en términos espirituales. Es costumbre ancestral en muchos países. Es costumbre de los padres poner nombre a sus hijos de dioses y de diosas que se adoran en ese mundo. Por ejemplo, yo conocí hace muchos años e incluso eh, pastoreé a un joven que era de apellido Adonis. Y cuando usted mira en la historia griega, Adonis era un dios o un semidios, hijo de un dios que ah, mm, el día que logró verse en un espejo, cuenta la historia, se enamoró de él mismo. Eh, Estoy hablando
eh, estoy hablando de eso que se llama eh, adoración de criaturas, que cuando usted mira en la palabra de Dios ya no es mitología, sino que es adoración a los demonios. Así que inclusive déjenme compartir algo con ustedes que entiendo por la palabra de Dios, que cada vez que alguien está llamando a una persona por el nombre de esa persona y esa persona tiene un nombre que pertenece a un Dios adorado, que es un demonio, sencillamente lo que estamos haciendo es invocando el nombre de ese demonio, de ese espíritu inmundo. Sin embargo, los cristianos de hoy en día son tan ligeros, livianos, que definitivamente, probablemente escuchando esto que estoy diciendo, ya alguno haya tomado la decisión hasta de desconectarse, porque resulta ser, hermano, que una de las cosas que hace el enemigo es precisamente esto, hacer que padres hereden a sus hijos no solo naturaleza, sino nombres. Y cuando uno mira en la historia de Israel, una de las cosas que Dios dejó como sentencia en medio del pueblo de Dios es que en medio del pueblo de Dios ni siquiera se mencionarían los nombres de los dioses que el resto de las naciones adoraban. Así lo dijo Dios. No quiero que uses tu boca ni siquiera para mencionar el nombre de ellos. Eh, entonces, imagínese usted a alguien que viene y le pone a su hijo el nombre de un dios de una mitología, sea la mitología griega, sea la mitología romana, sea la mitología mexicana, sea la mitología que sea. Cuando un padre viene y le coloca un nombre a un hijo que pertenece a un dios o a una diosa adorada, entonces sencillamente lo que el enemigo está haciendo a través de ese acto es perpetuar su nombre dentro de las generaciones y dentro del hogar. Y va más allá, porque es una invocación. O sea, cada vez que llaman a su hijo por el nombre de ese dios o de esa diosa, lo que están haciendo es mandándolo a buscar. De ahí conflictos espirituales, de ahí manifestaciones demoníacas, de ahí manifestaciones de tiniebla. Cuando uno mira en las escrituras y no quiere concederle importancia a ninguna de estas cosas, definitivamente empezamos a pasar por alto mucho de lo espiritual que tiene la palabra de Dios, porque para empezar la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces me llama la atención Génesis capítulo 17, que dice la Biblia, cuando Abraham tenía 99 años, estaba a punto de cumplir el siglo, ¿verdad? A punto de cumplir 100 años. Cuando Abraham tenía 99 años, Génesis 17:1 dice la Biblia, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le dijo, quiero, quiero hacer un entre paréntesis aquí. Abraham fue el hombre que en el capítulo 12 del libro de Génesis salió por la fe de su tierra y de su parentela, pero empezó a vivir cosas y circunstancias en su vida, quizás la más fuerte, penosa o dura que aparece en la palabra es que cuando descendió a Egipto entregó a su mujer, dejándole saber al faraón que era su hermana. Sin embargo, en realidad todos sabemos que era su esposa. De ahí se suscitaron algunas cosas más porque para ese momento, para el capítulo 17, ya la hermana Sara había entregado a Agar, su criada, para que se acostara con Abraham y tuvieran un hijo, y ya había nacido Ismael. Entonces, como que
como que quiero dejar, hermano, en el corazón de la iglesia la necesidad de que Dios intervenga para un cambio generacional en nuestras vidas. Vengo varias veces en varios mensajes consecutivos y enseñanzas mencionando esto. Y me llama la atención por qué es que Dios en las escrituras cambia nombres. Y no solamente no cambia nombres, sino que, por ejemplo, el Señor dijo que el hijo de David tendría un nombre, pero ellos le pusieron otro. El hijo de David, estoy hablando de Salomón, Dios dijo que debería de llamarse de otra manera. Sin embargo, ellos le pusieron Salomón, desde luego desde los estados anímicos de David. David tenía interés en recordar que Dios había puesto paz en su campamento y que Dios había puesto tranquilidad y prosperidad en su campamento después de haber cometido el pecado de adulterio tan grande que cometió con Betsabé, ligado a un asesinato, el de Urías Eteo. Entonces, cuando uno mira las escrituras, la palabra del Señor dice que ya Dios no solo quiere que Abraham camine en fe y con fe, y no solo Dios le dice a Abraham que es el padre de una gran multitud y de una gran descendencia. Y luego todavía Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, amplía la forma de ver esto, bendito Dios, porque dice que de Abraham sale las dos líneas, los de la ley, los judíos, y los de la gracia, los gentiles. E inclusive me llama poderosamente la atención que cuando Pablo habla en el libro de los Gálatas, habla acerca de el tema del legalismo en medio de los gentiles. Dice Pablo que Agar es la madre de la Jerusalén terrenal. Ni siquiera menciona a Ismael, sino que dice que Agar es la madre de la Jerusalén terrenal que produce hijos o que da hijos en esclavitud. Y menciona a Sara como la madre de la Jerusalén celestial, la que da hijos para libertad. Entonces, cuando estoy leyendo estos versículos, a mí me llama la atención que el Señor le dice, quiero meterte o quiero introducirte en una nueva dimensión espiritual, y es que aprendas a caminar delante de mí y que también seas perfecto en todo lo que haces. Eso tiene que ver con integridad, con hablar verdad, actuar en integridad, en perfección, en rectitud, sin defectos, sin tacha. Y eso se lo pide el Señor a ese hombre que se llama Abraham. Y cuando usted busca en los originales hebreos qué significa Abraham, Abraham significa Padre enaltecido. Y ahí eso responde al título del mensaje: Padre enaltecido, esposa dominante. En un ratito voy a explicar esto. Entonces, el Señor dice en el versículo 2, haré contigo un pacto. Y ese pacto en el Antiguo Testamento era un pacto como pasando por en medio de pedazos de carne. O sea que era un pacto que se realizaba en el que iba a haber no solo derramamientos de sangre, sino donde el cuerpo del animalito era cortado. Y de esa misma manera la palabra manifiesta en Isaías capítulo 53 que eso mismo iba a suceder con Cristo. Entonces dice la Biblia que al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra, y a esto yo le llamo el punto de la humillación, porque es una actitud, o sea, la que él toma es una posición
vamos a decir, física, pero movido por el impacto de la palabra de Dios, movido por el trato del Espíritu de Dios con él. Y, y yo creo, hermano, que con una de las cosas que todo ser humano batalla es con su ego, con su personalidad, con su yo. Cuando digo así, con su ego, es que muchas veces es inevitable que uno piense en uno mismo. Y la mayoría de las personas que piensan únicamente en ellos mismos, no estoy diciendo que usted no piense en usted mismo, se vuelven egocentristas. A eso le llaman, o a eso se le llama ser egocentrista, a pensar únicamente en uno mismo, y ese pensamiento no te permite pensar en los demás, y ese pensamiento tampoco te permite actuar en favor de los demás. Ahora, cuando usted mira estos versículos, claro que estoy jugando un poquito con el significado de la palabra Abraham, que significa padre enaltecido. Una de las cosas que hizo que este hombre se humillara delante de Dios, primero fue la revelación de cómo Dios quería que caminara delante de él. O sea, hasta ese momento él tiene que haberse dado cuenta que aunque caminó en fe, su vida no fue totalmente una vida de integridad. Y así nos pasa a muchos de nosotros, hijos de Dios, que, que empezamos a caminar con Dios y nos volvemos poderosos en la palabra y nos volvemos poderosos en la fe en esa palabra, pero nos falla la integridad, nos falta el deseo de la verdad, nos falta el deseo de lo perfecto. Y necesitaríamos recordar, ¿verdad?, que el apóstol Pablo habla de que nosotros deberíamos de ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento para poder comprobar lo agradable, perdón, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y entonces está aquí Dios hablándole al hombre que él sabía que le iba a enseñar a sus hijos a amar, a respetar, a obedecer, a tener temor de Dios. Y le está hablando a él y le está diciendo a él, ok, sé que eres un hombre de fe, pero ahora quiero por favor que andes de mí, delante de mí de esta manera. Y hasta ahí todo bien, pero cuando es como que Dios, al decirle, este es mi pacto contigo, Dios le estuviera mostrando a Abraham lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Y explico por qué. La Biblia dice que Abraham esperó el día de Cristo y lo vio. O sea que nosotros tenemos que pensar de alguna manera que en los tratos de Dios con Abraham, Abraham tuvo una revelación de lo que posteriormente Cristo iba a hacer por él en la cruz del Calvario. Así que cuando el Padre le está diciendo a Abraham, este es el pacto que yo haré contigo, la Biblia dice que la reacción de Abraham, el Padre enaltecido, habría que preguntarse qué razones tendría Abraham. Acuérdense que estoy jugando con el significado de su nombre, con la genética de su nombre, con lo que podría llamar hacia él o atraer hacia él el que le llamaran Señor Abraham. El tema aquí, hermano, es que cuando él oyó lo que Dios estaba haciendo con él, lo que Dios había decidido hacer, dice la Biblia, se postró y se humilló delante de Dios. Y entonces dice la Biblia que después que Dios vio el acto de la humillación, entonces volvió a repetirle, este es mi pacto contigo, bendito Dios. Te voy a hacer un padre de multitud de naciones. Y yo lo quiero dejar aquí porque como este es un tema familiar,
rápidamente quiero aplicarlo, ¿verdad? Al tema de la paternidad. No deberían de haber padres enaltecidos, no deberían de haber padres orgullosos, deberían de haber padres que tienen experiencias con Dios y experiencias tan fuertes como esta. Independientemente de que seamos hombres de fe, deberíamos de haber padres que tuviéramos cuidado en nuestras palabras y en nuestras acciones, en la toma de nuestras decisiones, o sea, padres y paternidad con integridad, padres y paternidad con perfección, padres y paternidad con el deseo siempre de agradar a Dios. Y no sé cuántos padres ahora mismo están conectados y permitiera a Dios que todos los padres que ministro en Casa Jericín estuvieran conectados hoy. Pero a mí me interesa mucho saber o dejarle saber a usted que es importante que no solo tener una promesa de prosperidad y de bendición, sino que es importante que nosotros sepamos qué espera Dios de nosotros, o sea, cómo quiere Dios que nosotros caminemos y cómo quiere Dios y anhela Dios y desea Dios que nosotros andemos. Entonces, después que el Señor le dijo, este es mi pacto que voy a hacer contigo, y después que Abraham se humilló, Padre enaltecido se humilló, entonces dice la Biblia que además de prometerle el hacerlo Padre de multitud de naciones, le dijo, además, cambiaré tu nombre. Si hay algo que queremos es ver la misericordia de Dios. Si hay algo que deseamos y anhelamos es que queremos ver milagros de Dios en medio de nuestra casa y de nuestra familia. Si el cambio de nombre no hubiese sido importante, no hubiese quedado registrado. Si el cambio de nombre no hubiese sido importante para Dios, porque no solo cambias el nombre, sino que cambias la naturaleza de esa persona, Dios no lo hubiera hecho. Hay pasajes en la Biblia, un sinnúmero de pasajes que hablan de cambio de nombre. Por ejemplo, usted y yo sabemos que a Jacob le cambiaron el nombre, lo llamaron usurpador, y fue impresionante, ¿verdad? Porque con esto Jacob estuvo conviviendo y viviendo por muchos años hasta que tuvo un encuentro con Dios y la palabra del Señor dice que Dios cambió su nombre por el de príncipe de Jehová, el que se sienta al lado de Dios para gobernar como Dios. Tenemos a un niño que cuando nace, eh, la mamá muere, estoy hablando de Benjamín. Y ahí usted puede entender por las escrituras, hermano, que cuando aquella Raquelita muere y muere en el pacto, la Biblia dice que vinieron y le pusieron un nombre que le estaría recordando toda la vida que él había sido el asesino de su mamá. Bueno, al menos eso es lo que querían pretender recordar, que por, por darle vida a un niño, ésta murió. Y entonces vino el padre de Benjamín, Jacob, y dijo, esto es inaceptable. Este hijo se va a llamar Benjamín, hijo de la mano derecha, un hijo bendito, un hijo de justicia, un hijo de luz, un hijo de la verdad. Era lo que significaba hijo de la mano derecha. Y así nos llamamos nosotros todos los hijos de la mano derecha, porque a la mano derecha del Padre van a ir los hijos de luz, los justos, los santos, bendito el nombre del Señor. Entonces, de nuevo reitero, si para Dios no hubiese sido importante, hermano, el cambio del nombre de este padre, ni se lo hubiera cambiado y tampoco se lo hubiera registrado. Pero entonces Dios dijo, esto también voy a hacer contigo, te voy a cambiar el nombre. Y le digo, ya no será más Abraham, Padre enaltecido, sino que te llamarás Abraham,
padre de multitud, porque serás el padre de muchas naciones. Ahora, yo quiero que usted vea que el nombre no solo tiene significado, sino que tiene también poder. Porque cuando usted mira en las escrituras, todavía el hijo de la promesa no había nacido. Y tampoco le había nacido a Isaac, Jacob y Esaú. Y tampoco le había nacido a Esaú sus 12 hijos, los patriarcas de Israel. Sin embargo, desde el momento en que Dios habló, le cambiaron el nombre de Abraham, padre enaltecido, por el de Abraham, padre de multitudes, y empezaron a marcar el destino de este hombre. El cambio de nombre cambió la espiritualidad de este hombre. El cambio de nombre cambió la historia de este hombre. Porque cada vez que él oía que lo llamaban por Abraham, le estarían recordando que tiene genética de Dios el Padre, la bendición, la prosperidad y el deseo, bendito Dios, de mantenerse listo para el momento, para el milagro, para la multiplicación, para la prosperidad, no se opacó en él. Así que Abraham no se distrajo, sencillamente Abraham le creyó a Dios y dice la Biblia, le fue contado por justicia. Así que aquí vemos, así yo lo puse en el subtítulo de esta diapositiva, evolución, o sea, saliendo de una condición, arrastraba una condición por muchos años, porque desde que Abraham salió de los caldeos tenía 75 años aproximadamente, y cuando le está hablando aquí en el capítulo 17 de Génesis, Abraham ya tiene 94 años, habían pasado 24 años. Es como si pasaran 24 años, usted tuviera 24 años, sirviera a Dios, pero todavía quedan pendientes en su vida para bendecirlo a Dios a usted, bendito el nombre del Señor. Pues no hay límite de tiempo, y aunque Abraham tuviera 99 años, Dios estaba trabajando su naturaleza, estaba trabajando su espíritu, estaba trabajando la necesidad, y quiero llamarle la atención de que Dios todavía estaba viendo cosas en él que no eran perfectas, y Dios le dijo, necesito, quiero, te pido, soy el Dios Todopoderoso, ¿qué necesitas? Un milagro, te lo voy a hacer, pero quiero que aprendas a caminar en integridad, a caminar sin defecto, a ser perfecto, sin tacha delante de mí. O sea que todavía Dios le está diciendo, no es que te vean, sino que te estoy viendo yo. Así que quiero que andes así delante de mí. Y le cambió el nombre. Así que le quitó el nombre de Padre enaltecido, y me pregunto de qué se sentiría enaltecido él, por el de Padre de multitudes. ¿Y dónde están las multitudes? Pero ese fue el cambio que Abraham necesitaba que Dios hiciera, un cambio de hombre que transformara su naturaleza, su ADN, su interior. Ahora, quiero llamarle la atención en Génesis capítulo 17, porque me llama la atención, y le estoy hablando a los esposos, a los matrimonios y a la familia, y también le estoy hablando a los solteros, ¿verdad? Porque los solteros se quieren casar también, y permita Dios que sea con S y no con Z. O sea, permita Dios que no te casen como un animal. Pero me llama poderosamente la atención que Dios comienza tratando con un hombre para seguir tratando con un hombre acerca de su esposa, acerca de su mujer. Así que cuando el orden está establecido correctamente dentro de la casa, y no estoy diciendo que Dios no le puede hablar a mujeres. Estoy diciendo que cuando el orden está correctamente establecido dentro de la casa,
Dios a quien le habla es al marido. Y después le dice, tocante a tu esposa, con respecto a tu esposa, esto es lo que quiero hacer con ella. Me llama poderosamente la atención porque yo sé que ustedes son bien estudiosos de la palabra, que hay una mujer que es estéril y Dios se le aparece y le dice que va a tener un hijo. Cuando digo Dios se le aparece es la teofanía, ¿verdad? El ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Se le aparece a esta mujer y le habla acerca de su hijo, el hijo el cual se iba a formar en su vientre, que iba a ser un hijo nazareo. Estoy hablando de Sansón. Y dice la palabra de Dios que ella le dijo al ángel de Jehová, a la teofanía de Cristo, espérame un momentito aquí porque yo quiero que esto mismo que tú me estás diciendo a mí se lo digas a mi esposo. Mirando estos pasajes, hermano, a mí me resulta impresionante cómo es que cuando Dios quiere trabajar con una familia, las cabezas de las familias tienen que saber qué cosa es lo que Dios va a hacer. Y las cabezas de familia tienen que ponerse en las manos de Dios y a la disposición de Dios para ver la obra y el milagro que Dios va a hacer. Nosotros estamos en el siglo XXI y dentro de la iglesia se ha querido manifestar el espíritu jezabélico de control y hechicería de muchas mujeres que proclaman la liberación de la mujer. Y que a las mujeres también con las mujeres también Dios habla, Dios trata, pero yo me doy cuenta que cuando están hablando de esa manera es más bien en un enojo contra los hombres de Dios y contra ministros, incluso contra sus esposos mismos, aquellos a quienes Dios, por un diseño que Él quiso tener, y que quiso poner sobre la iglesia y sobre la familia, escogió a varones para que sean cabezas de sus esposas, y eso es lo que dice la Biblia. Espero que nadie se enoje conmigo, yo no soy machista, mucho menos feminista. Yo lo que quiero es que usted descubra conmigo cómo ser bendecido. Así que Dios le quita el nombrecito de padre enaltecido a Abraham. Y después que termina de ministrarle e incluso Abraham se humilla delante de la presencia de Dios, yo tengo que pensar que Dios de alguna manera le dejó ver algunas cosas que eran altivez en su corazón. Y ante la presencia de Dios y ante la presencia del nombre glorioso de Dios, manifestando y revelando Dios su carácter y su santidad, a él no le quedó otra cosa que postrarse y humillarse delante de Dios. Ahora, la conversación continúa, porque Dios le dijo a Moisés en Génesis 17:15, Dios le dijo a Abraham, no a Moisés, Dios le dijo a Abraham, o sea, al que ya es padre de multitudes. Y yo quiero dejar sentado acá, bendito Dios, que todo marido debería de buscar y de pedirle a Dios que lo cambie y que lo transforme a él primero. No deberíamos de estar pidiendo que Dios mío, por favor, toca a mi mujer, cambia a mi mujer. Señor, contrólale la lengua a mi mujer. Dios mío, contrólale el carácter a mi mujer, sino que todo hombre debería de buscar la unción, la gracia y el favor de Dios y entender que las unciones vienen de la cabeza hasta hacia los pies. Así que por esa razón, Dios comenzó trabajando con Abraham. Te voy a quitar lo orgulloso y te voy a poner el nombre que significa Padre de multitudes, para que veas por fe qué cosa es lo que voy a hacer contigo. Luego después entendemos lo que Pablo dijo, ¿verdad? Que no le dijo que iba a tener muchas descendencias, sino que le dijo, y a tu descendencia, hablándole en plural. Y Pablo dice
claramente en el libro de los Hebreos que a lo que se refiere es a la persona de Cristo. O sea, imagínese usted la importancia no solo de esa paternidad, sino de ese cambio de nombre. Porque si no, por generaciones le hubiera estado legando soberbia y arrogancia hasta que llegara la persona de Cristo. Sin embargo, encontramos que la palabra de Dios dice que Jesús es hijo de Abraham, el hombre que fue cambiado y que fue transformado. Es hijo de David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Entonces yo creo que hay cosas que están íntimamente ligados con el nombre y con la naturaleza de la persona, según la Biblia me deja ver. De nuevo, porque si no, Dios no le hubiera cambiado el nombre. Entonces, mire lo que le dice, tocante a tu mujer. O sea, tocante o con respecto a Sarai. Y entonces, bueno, de aquí en adelante, cualquier parecido contigo o con tu esposa es pura casualidad. Dice la Biblia con respecto a Sarai, y cuando tú buscas el nombre de lo que significa Sarai, es dominante. Significa de forma transitiva querer ejercer. También significa querer conseguir. Significa dominio, afirmarse sobre cosas. Significa autoridad, dominar, enseñorearse e imperiosamente la necesidad de presidir. Entonces, cuando yo estoy leyendo esto, hermano, a mí esto me pareció impresionante, porque Dios quería arrancar de la genética humana de esta gente todas estas características que son contrarias al diseño de Dios. Entonces, imagínese usted, un padre enartecido o un padre orgulloso con una esposa dominante, una esposa que necesita sobresalir, una esposa que le gusta dominar, una esposa que le gusta enseñorearse, una esposa que le gusta presidir esto. Discúlpeme por lo que yo voy a decir y no quiero incomodar a nadie, pero cuando uh, a mí una de las cosas que me enseñaron es cuando mis padres estaban hablando, yo no debía de interrumpir la conversación. Y lo próximo que quiero decir es que cuando una mujer respeta a su esposo, lo respeta, porque esa es una necesidad básica. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dijo, y esto es lo que dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Estaba hablando de las necesidades básicas de cada uno. La mujer necesita que el marido la ame, pero el marido necesita respeto. Y es una falta de respeto cuando una mujer constantemente está interrumpiendo a su esposo, no lo deja hablar, lo quiere dominarlo, quiere dirigirlo, quiere sacar de... y la palabra del Señor dice que eso era lo que era Sarai, una mujer dominante. Y hay hombres que se acostumbran a eso, o sea, a que su mujer, en vez de ser su mujer, ser su esposa, ser su amante en el sentido bíblico, porque la mujer de Cantar es amiga, es amante, es esposa, en ese sentido, en el sentido bíblico. Entonces esa mujer, en vez de ser lo que tiene que ser, amiga, esposa, amante de su esposo, entonces lo que es su mamá. Porque su mamá se pasa toda la vida llamándole la atención, regañándolo, apuntándole, señalándole, y todo lo que hace es mal. Y esa es una gran falta de respeto, hermano.
Entonces, imagínese usted los hijos viendo eso en la casa. Imagínese usted los hijos viendo eso dentro de la familia. Entonces el Señor dijo, esto es lo que tengo que, tocante a tu mujer, esto es lo que voy a hacer, pero me llama la atención que lo hizo a través de Abraham. Bueno, voy a decir, lo hizo a través de Abraham, ya no del Padre enaltecido, sino del Padre humillado que está esperando una promesa de bendición extraordinaria, ser padre de multitudes. Entonces le dice Dios, tocante a esta señora que es dominante, que le gusta imponerse, que para ella es una necesidad presidir. Oiga eso, porque eso tocante a eso. Detrás de eso hay hechicería y hay manipulación. Dice, tocante a esto, su nombre ya no será más Sarai. A partir de ahora te llamarás Sara. Y el nombre de esta mujer de ser dominante, de imperiosamente querer presidir, de querer ejercer autoridad, de querer conseguir cosas a cualquier costo. Usted se imagina, hermano, que hay mujeres que dicen, si él quiere estar conmigo, me tiene que complacer. Y cosa que me guste, me la tiene que dar si quiere estar conmigo. Eso es lamentable, hermano, que aún dentro del pueblo de Dios haya mujeres con semejante espíritu, que sean capaces de decir, a mí me gustó y él me lo tiene que dar porque es mi marido y él sabe que me lo tiene que dar. Y listo, y se acabó. Entonces, espero yo con la ayuda del Señor que entre las hijas de Dios no haya mujeres así, pero esta había sido llamada junto con su esposo a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. El hijo de la promesa no iba a nacer o no se iba a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo, ese solo era Jesucristo. O sea que por eso esa mujer necesitaba tener un marido y por eso esa mujer debería de respetar, amar a su marido. Y en el tiempo la Biblia dice que fue así, porque Pablo menciona a una Sara que respetaba a su marido. Así lo menciona el apóstol Pablo. Entonces, esto es un proceso, solo estoy dejando ver algunas cosas que están en las escrituras, porque Sara significa mujer noble, princesa y señora. Entonces ya, ¿cuándo se vuelve una mujer noble? Cuando Dios le cambia el nombre. ¿Cuándo se vuelve una señora? En realidad, cuando Dios le cambia el nombre. Cuando esa mujer empieza a actuar con verdaderos valores, cuando Dios le cambia el nombre. Entonces Dios le dijo, después de eso te bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia. Y ahora primero le habla a Abraham y luego le habla a Sara, no a Sarai. O sea que usted se da cuenta las bendiciones de prosperidad, de multiplicación, herencias de Jehová, que son los hijos, vienen cuando hay cambios de nombre y de naturaleza. Estoy hablando para los hijos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que a ella también le dijeron, llegarás a ser la madre de muchas naciones. Así que puedes ser una madre de fe, puedes ser una madre que quiere o una mujer que quiere servir a Dios, pero una de las cosas en las que vas a tener que pedir a Dios que Dios trabaje o que Dios trabaje contigo es precisamente en esa área, en el área donde tú quieres, dado tu carácter y tu personalidad, quieres ser dominante. Y como eres medio feminista, tu frase más común es no voy a permitir que me pisoteen. Pero yo espero en el Señor y suplico a Dios que entendamos que la presencia de Dios trabajó el encuentro de Dios, trabajó
con un matrimonio. A Abraham le dijeron, tienes que aprender a caminar delante de mí en perfección y ser íntegro. Te quito el enaltecimiento y te bendigo para que en tu humildad seas próspero y todo lo que hagas también prospere. Y a este mismo le dice Dios, y a tu mujer, no te preocupes, te la voy a cambiar. Pero no es que le iba a dar a otra mujer, sino que a esa la iba a cambiar y la iba a transformar, haciendo que Sara dejara de ser dominante y dejara de ser eh, lo que manifiesta aquí la Biblia. Y mira, hermano, fíjese si era dominante. Creo que estoy metido con algunos de ustedes en el callejón de las trompadas, pero no importa, no estoy ahí al lado suyo, así que por lo menos hoy escapo de las pedradas. Pero fíjese si era dominante, que fue ella quien tomó a Agar y se la dio por mujer a su esposo. O sea, ella de todas maneras quería, hermano, perdóneme, ¿cómo una mujer va a tomar a otra y le va a decir, vete y acuéstate con mi marido y tengo un hijo con él? Y después que lo tenga va a ser mío. Es la primera vez en las escrituras que cuando usted lee así con detalle, se manifiesta el abuso sexual, el tráfico de esclavas, es el tráfico sexual de esclavas. Es impresionante. Y yo sé que algunos teólogos dirían, no, esas son costumbres de la época. Pero costumbre de la época es que un hombre tomara una mujer, no que una mujer tomara a una mujer y se la diera por mujer a su marido por tal de salirse con la suya. Así era de dominante e imperiosamente queriendo presidir y tomar autoridad. Así era Sarai. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo quizás un poquito la palabra. Déjenme mostrarle estos versículos que son una involución, porque me llama poderosamente la atención que la misma palabra que usaron para decirle a Abraham, sé perfecto y anda delante de mí en integridad, es la misma palabra que se usa para hablar de Luzbel. Entonces en Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en integridad, en verdad, sin defecto, íntegro, perfecto, recto, sin tacha. Dice, eras perfecto en todos tus caminos y desde el día en que fuiste creado hasta, hasta que la iniquidad se halló en ti, que la iniquidad, la injusticia se halló en ti. Quise traerme este versículo porque Abraham, Abraham le pide que sea perfecto en todos sus caminos. Entonces, me traje este versículo porque pienso, hermano, que sería bueno que yo le dijera a usted que el corazón de un hombre puede ser perfecto y puede llegar a ser perfecto, pero hay que tener mucho cuidado porque la iniquidad se sienta en el corazón también a través de la injusticia. Entonces uno tiene que pedirle al Señor evitar el cometer injusticias de toda índole. No estoy diciendo que usted haga lo que le parece justo a todos los demás, porque va a quedar siempre bien con uno y mal con otros. De lo que se trata es que usted haga justicia según la palabra de Dios y según principios bíblicos. Entonces dice la palabra de Dios que a causa de la abundancia del comercio, dice la Biblia, te llenaste de violencia. Y cuando uno mira en las escrituras, esta palabra te llenaste, te abasteciste de armas. Así que cuando hay injusticia, los que tienen injusticia, maldad e iniquidad primero se abastecen de armas. Y entonces, ¿y para qué tú quieres armas? Generalmente dicen para defenderme si me atacan. Pero en lo más profundo de su corazón, la gente quiere arma porque es violenta, no porque quieren defenderse.
Entonces, dice la Biblia aquí, y quiero mostrárselo por las escrituras: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste, acumulaste, te abasteciste de arma, porque eres violento e usaste violencia. Y entonces mire lo que en el original hebreo significa la palabra violencia: afrenta, agravio, crueldad, daño, desnudar, falsedad, injuria, injusticia, maldad, rapiña, robo y violencia. Entonces viene el Señor y está narrando la naturaleza de todo lo que se manifestó en ese ser creado que en un tiempo se llamó Luzbel, portador de luz, casa de luz. Y entonces dice la palabra de Dios que con estas manifestaciones Luzbel pecó. Y entonces dice que el Señor le dijo: pues te he expulsado por profano. O sea, el profano es uno que no solo profana, sino que rompe la palabra. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo: por profano te expulsé del monte de Dios y te eliminé, querubín, protector de en medio de las pruebas de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón. Y aquí es la otra palabrita que quiero usar, porque el significado de Abraham significaba padre enaltecido. Y al padre enaltecido le piden: por favor, anda delante de mí en integridad y sé perfecto. Y a Luzbel lo que le pasa es que sufre de una involución, porque él era perfecto, y dice la palabra de Dios: se apoderó de su corazón la iniquidad. Y cuando comenzó a pensar y a sentir cosas injustas, dice la palabra de Dios, llegó a enaltecerse, dice la Biblia, su corazón, pensamientos, sentimientos y voluntad. Y entonces dice la palabra de Dios que terminó corrompiendo la sabiduría que había en él a causa del esplendor de Cristo que había sido colocado en él. Entonces, tenemos aquí, hermano, presento al matrimonio y presento a lo que es Luzbel para que entendamos el mundo espiritual y sepamos a la luz de la palabra de Dios que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Evidentemente hay una influencia tremenda a través de nombres, hay una influencia tremenda a través de ministraciones. Pero viene Dios en un acto poderoso, en un milagro extraordinario, y se le revela a Abraham y le dice las cosas que le dice. Tu nombre no puede ser más el Padre enaltecido. Vengo a traer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque el enaltecido no puede ser perfecto, ni puede andar en integridad delante de Dios. Entonces, cuando Dios trabaja conmigo, trabaja con mi esposa. Cuando Dios trabaje contigo y tú dejes que Dios trabaje contigo, entonces también Dios va a trabajar con tu esposa. No es que tú tienes necesidad de que Dios trabaje con tu esposa, porque tu esposa no te entiende. Es verdad que tu esposa es lengua larga, es verdad que tu esposa se dispara y dice cosas que no tiene que decir. Es verdad, pero acepta el hecho de que la primera obra y el primer milagro lo tiene que hacer Dios en nosotros, que somos la cabeza. Y luego a nosotros Dios nos va a decir tocante a nuestras esposas qué cosa es lo que Él va a hacer. Pero definitivamente va a ser cosas buenas. Y ya usted sabe, en este versículo que está en su pantalla, que el que involucionó era perfecto
y entonces se empezaron a manifestar cosas en la vida de él que hoy se manifiestan en la vida de muchos cristianos. Entonces quiero que usted entienda que la injusticia, el abastecerte de armas, no estoy hablando de las naturales, aunque las naturales son demasiado peligrosas cuando uno las tiene en la casa, pero a las armas que me refiero son a las armas que a veces el hombre acumula en su mente con el propósito de apuntar, señalar, acusar, eh, supuestamente para defenderme de los demás. Entonces aquí está el panorama espiritual de lo que era Luzbel. Finalmente quiero mostrar un versículo más, o perdón, 3 versículos más y va a ser bien rapidito. Solo quiero que usted vea, puse ahí genética ancestral e historia familiar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mirar ahí. Daniel capítulo 5, versículo 18. Daniel le está hablando al rey Belsasar y le dice: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor sabiduría, grandeza, gloria y majestad. 4 cosas le dio Dios a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios quita y pone reyes. Así que todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Si hay hombres sabios e inteligentes, hombres con poder, con gloria, con majestad, es porque la han recibido de Dios. Si hay mujeres hermosas, es porque lo han recibido de parte de Dios. Si hay gente libre, es porque son personas a las que Dios ha hecho libre. Entonces me gustaría que usted mirara que en el versículo 19 dice que a causa de la grandeza que Dios le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas le temían y temblaban delante de él. A quien quería, dice la Biblia, Nabucodonosor mataba, y a quien quería dejaba con vida. Es esa cabeza de oro de la estatua, ¿verdad? De los imperios aquí en la tierra. Exaltaba a quien quería y a quien quería también lo humillaba. Pero dice, cuando su corazón se enalteció, acuérdese, Abraham, padre enaltecido. Luzbel, dice la Biblia, perfecto hasta que fue hallado iniquidad en su corazón, y dice la Biblia que su corazón se enalteció. Así que el enaltecimiento es resultado de la iniquidad y de la práctica de injusticia. Entonces dice la Biblia, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, dice la Biblia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Entonces el Señor le dice a este hombre: y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de la bestia, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado de su cuerpo, y se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él le place. Esto le está diciendo Daniel al rey Belsasar acerca de su abuelo Nabucodonosor. Entonces yo puse aquí la genética ancestral y la historia familiar, porque Daniel le está explicando esto después que él vio la mano desde el cielo, la mano que entró y escribió en la pared a Mene, Mene, Tekel, Uparsin, o sea, hasta ahí. Y entonces Dios le empieza a hablar a través del profeta. Y en otras palabras, le dijo, traducción, Raúl, eres un loco. Debiste de haber escuchado la historia de lo que le pasó a tu abuelo por volverse tan arrogante y tan soberbio, que cuando se enalteció, Dios lo puso a comer hierba por 7 años. Era el hombre más poderoso sobre toda la tierra, y el imperio babilónico era el imperio que controlaba
a toda la tierra, pero el día que a este se le ocurrió enaltecerse de la forma en que se enalteció, ¿y quién puso ese espíritu en su corazón? El que una vez fue perfecto y se enalteció. Entonces dice la palabra de Dios, y eso es lo que estoy queriendo interpretar con usted, que Daniel le está diciendo, sin embargo, para ti no va a haber oportunidad. Debiste de haber aprendido las lecciones de tu abuelo, de tus ancestros, pero a ti te es cortado el reino y te es cortada la vida, y sin más oportunidad. Entonces, mire hermano, yo quiero decirles que nosotros llevamos una carga genética que es impresionante. ¿Cuál? El cuerpo pecaminoso. No el cuerpo en pecado, sino el cuerpo pecaminoso, el cuerpo que siempre va a estar dispuesto a cometer un pecado. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque el enaltecimiento y la arrogancia es una de las cosas que más daño hace. Ahora imagínese esto a nivel familiar. Imagínese esto en el hogar. Imagínese en el hogar un padre enaltecido y una madre dominante. Y, y 3 o 4 hijos dentro de la casa. Pongamos uno nada más. Los hijos van a hacer lo que ven en sus padres hacer. Debe de ser una combinación, hermano, catastrófica. La enseñanza de un enaltecido con la enseñanza de una dominante. Entonces, espero yo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que Dios nos ayude mirando en esta palabra, mirando en esta palabra, que aún un rey que no servía a Dios, cuando fue disciplinado por Dios y cuando fue enseñado por Dios, y sí, le tardó 7 años, pero dice la palabra del Señor que pasados 7 años levantó sus ojos al cielo. Y ahora yo le digo a usted qué tendríamos que hacer si queremos un cambio: levantar nuestros ojos al cielo. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que confesar: Señor, tú eres el que domina en los cielos y en la tierra y aún en los abismos. Por favor, danos un corazón conforme a tu corazón, para que nosotros podamos bendecir a nuestra descendencia. Y quiero decirle que vamos a recibir no solo bendiciones, sino promesas extraordinarias de prosperidad para nuestros hijos. De lo contrario, si no podemos vencer el orgullo y las actitudes dominantes, las actitudes de control, de dominación, las actitudes de gente que lo que creen es que el matrimonio es un campo de batalla para guerrear, sin entender que lo que están haciendo es autodestruyéndose y destruyendo su casa y su familia. Entonces, si no podemos ver eso, hermano, estaremos perdiéndonos cosas extraordinarias de parte de Dios para nuestra vida y también para nuestra casa, nuestra familia y nuestra descendencia. Así que recuerdes, el enaltecido se humilló y la dominante dejó de ser dominante para entonces aceptar que su esposo era su cabeza. Al menos así dice Pablo, y se dedicó el resto de su vida a de mutuo acuerdo a actuar como tenían que actuar. Que Dios te bendiga, Padre que estás en los cielos. Bendigo, Señor, a los que están bajo el sonido de mi voz, y te estoy suplicando en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de tu pueblo. Te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, que tú cambies corazones, que tú cambies mentalidad, que tú cambies, Señor, espíritus, que tú cambies genética, Señor, oh Dios, de medio de tu pueblo, de manera, Señor, oh Dios, que las cosas que el enemigo de nuestra alma ahora mismo es
ya no estén en nuestros corazones. Práctica de injusticia, enaltecimiento, prácticas de iniquidad, prácticas, Señor, de violencia, Señor, oh Dios, ya no estén en nuestros corazones, Señor, y aprendamos y sepamos, oh Padre Santo, que según tu diseño, el orden que tú estableciste es el Padre la cabeza del Hijo, el Hijo la cabeza de todo hombre, el hombre la cabeza de la mujer, Señor, y ellos la cabeza de los hijos. Ayúdanos a dar el ejemplo, Señor, oh Dios, bíblico que debemos de dar, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa y en nuestra familia. Quiebra el poder del enaltecimiento. Quiebra, Señor, ese poder, Señor, ese orgullo, Señor, esa autosuficiencia, esas cosas, Señor, que a ti no te agradan y que están, Señor, oh Dios, imperando, oh Padre, en nuestros hogares. También te pido, por favor, que tú cambies, Señor, las aptitudes, Dios mío, dominantes de control, de hechicería, Señor, y de manipulación en medio de las mujeres de tu pueblo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh Padre, a levantar hijos, Señor, y edificarlos bajo la promesa, Señor, oh Dios, de prosperidad que tú, Señor, oh Dios, nos deja. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Desde aquí bendecimos a todas y cada una de las congregaciones, pastores y ministros que cubrimos en Cuba, Italia, Canadá y también los Estados Unidos. Que el Señor les bendiga mucho. El viernes estaremos congregándonos 7:30 en el templo y estaremos celebrando nuestro servicio de escatología y el domingo también nuestro culto dominical. Que el Señor te bendiga. Ese servicio dominical es a las 10 de la mañana, pero comenzamos con un tiempo de oración 15 minutos antes. Dios te guarde, ten una buena noche. Te habla tu pastor Raúl Martínez.